Hola chicos, ¿cómo están? Les saluda el profesor Gustavo García Cabezas. Vamos a empezar una nueva semana con lo que es el curso de literatura. Vamos a ver qué vamos a hacer hoy día. Hoy día en el área de comunicación, en el curso de literatura, vamos a desarrollar lo que son las figuras literarias. Las figuras literarias son herramientas y armas de aquellas búsquedas, un recurso para exaltar el lenguaje, para expresar de otro modo. Mayormente las personas están a veces viendo cómo cambia nuestro lenguaje a una forma más estética, más hermosa en lo que se hace, en lo que es con las figuras literarias. Por ello, la podemos encontrar en las obras literarias. Las figuras literarias reciben muchos nombres normalmente, como recursos estilísticos, recursos retóricos, figuras retóricas. Esto ensalza mayormente cuando se hacen lo que son los poemas o cuando escribimos algo normalmente para llamar la atención del lector. Vamos a ver cuáles son estas figuras literarias. Existen varios procedimientos para dar expresividad o forma artística a un mensaje. Estos se llaman figuras literarias. Hay diferentes tipos de figuras. Tenemos figuras de sonido, ¿ya? Figuras de dicción, figuras de sentido. Las figuras de sonido son las relacionadas a los sonidos de las palabras. Damos una entonación más fuerte. Las figuras de dicción son las que afectan a la construcción de las oraciones. Las figuras de sentido son las vinculadas a los significados de las palabras. Entonces vamos a ver cómo lo encontramos. Figuras de sonido. Vamos a tener lo que son onomatopeya. Esta onomatopeya ya lo conocemos porque consiste en la imitación por medio de las palabras, de los sonidos o ruidos de la realidad, que normalmente se ve en los animales, las cosas, ¿no? Y las formas naturales que pueden ser. Como el hombre también hace lo que son sonidos. Por ejemplo, ¿no? Camina el pato por aquí, por allá, de rato en rato, dice cuá. El gallo Claudio dijo kikiriki. Entonces, esos sonidos son onomatopéyicos y se basa en figuras de sonido. Tenemos aliteración, otra figura literaria. Esta literación consiste en la repetición intencionada de un sonido con fin expresivo, ¿ya? Con un fin expresivo. Va a tener intención de sonido, una repetición de sonido. Vamos a ver, por ejemplo, la fama infame del famoso Famelica. Si nos damos cuenta, tiene repitiendo lo que es fa, 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 ¿cierto? Lo mismo sucede con el siguiente verso. La solicita abeja susurrando tiene S, C, S, C. Normalmente la C suena igual que S, solicita, susurra. Entonces, normalmente hay repetición de sonido. Entonces, en estas figuras literarias de sonido tenemos las onomatopeyas y la literación. Vamos a ver otro tipo de figuras literarias. Figuras de dicción. Tenemos el epíteto. El epíteto es un adjetivo calificativo que resalta una cualidad característica de un sustantivo. O sea, va a dar un adjetivo al sustantivo. Por ejemplo, ¿no? Verde árbol, ¿no? O sea, el adjetivo verde árbol. Blanco lirio, también hace lo que es reflejando lo que es un adjetivo con un sustantivo. Se le conoce como epíteto. También tenemos lo que es otra figura literaria de dicción, que es la anáfora. La anáfora es una repetición de una o varias palabras al comienzo de varios versos o enunciado. Esta anáfora es más común que encontremos en los poemas y es más repetitivo. Por ejemplo, ¿de qué sirve la tierra sin tu cuerpo? ¿De qué sirve la tierra sin mi cuerpo? ¿De qué sirve mi cuerpo sin tu cuerpo? Entonces, esto lo dijo el poeta Eison, ¿ya? Normalmente, si nos damos cuenta, tenemos repetición de lo que es al inicio de cada verso. Tenemos repetición al inicio de cada verso, ¿cierto? Nos repite lo mismo. ¿De qué te sirve? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? ¿Cierto? Tenemos repetición. Vamos a ver otra figura literaria de dicción, que es hiperbatón. Este hiperbatón consiste en la alteración del orden lógico y usual de las palabras. Normalmente el orden lógico va a cambiar. Por ejemplo, por el pasadizo nebuloso, mágico sueño de Estambul.
Su perfil presenta destello, la niña de la lámpara azul. Acá vamos a ver una alteración del orden lógico que hace, porque nos habla de un lugar, normalmente que hace una comparación José María Eguren, porque sus poemas son medias simbólicas, hace una comparación y se llama hiperbato, ¿no? Se basa en lo que es una alteración del orden lógico y usual de las palabras, ¿no? Para poderla entender. Seguimos. Vamos a ver ahora las figuras de sentido. En esta figura de sentido tenemos lo que es la hipérbole. ¿Ah? La hipérbole consiste en la exageración intencional de la realidad. ¿Ya? Va a ver lo que es en la exageración intencional de la realidad. Por ejemplo, érase un hombre a una nariz pegada. Eso lo dijo Francisco de Quevedo, ¿no? Que lo hace en su poema normalmente, ¿no? Hace una comparación o una exageración de cómo es la persona, su nariz pegada. Porque acá refleja que la nariz era grande, pues, ¿no? Por eso lo hace el reflejar. O si no, también como dice, se comía los codos de hambre. Hace una exageración, ¿no? De por la hambre que tiene el hombre, se come los codos, dice, ¿no? Normalmente encontramos ese hipérbole. Y eso es para llamar la atención en los poemas, normalmente. Vamos a ver otra figura literaria de sentido, que es símil, que consiste en la comparación de dos realidades entre las que se establece una relación de semejanza. ¿Ya? Relación de semejanza. La belleza de la comparación reside en su originalidad. Vamos a ver, por ejemplo. Pero mudo y absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar. Como yo te he querido, desengáñate y no te querrá. Entonces, en esta simil vamos a encontrar la relación de semejanza que hace, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Nos dice acá, pero mudo, ¿no? Absorto y de rodillas, como se adora. Entonces tengo la palabra se adora, una comparación de adorar a quién, a Dios, ¿no? Estando de rodillas. Y habla de lo que es, como yo te he querido, ¿no? Hace una comparación del amor que tiene. Pero al final dice, desgáñate, así no te querrán, lo dice Becker en su poema. Vamos a ver otra figura literaria. La metáfora, que es también una figurita de sentido. La metáfora consiste en la identificación de dos términos, uno de los cuales es el término real y el otro es el término evocado o metafórico. ¿Ya? Normalmente es algo que se usa en lo que son en las obras literarias y en los poemas. Si se mencionan los nombres de los dos términos comparados, se denomina imagen o metáfora impura. Vamos a ver, por ejemplo, ¿no? La tierra es un dado roído ya redondo. Entonces, acá este dado, que viene lo que es en la expresión, ¿no? Que habla de lo que es una, una metáfora de la Tierra, como es, ¿no? Y sabemos que la Tierra no es un dado, sino es redonda, ¿no? Y esto lo dice Vallejo, nuestro autor. Y tenemos la figura literaria antítesis, que consiste en contrastar dos realidades con el fin de realzarlas, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? De amor vive el dulcísimo veneno, hace lo que es, está contrasta dos realidades con el fin de resaltarla, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Dulce, dulcísimo veneno, veneno dulcísimo, resaltar. Como también tenemos, es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Lo que es una comparación de lo que es corto con largo y lo dice Pablo Neruda. ¿Ya? Esta antítesis no se olvide que consiste en constatar dos realidades con el fin de realzar una adecuadamente. Vamos a ver la última figura de sentido, sinécdoque. Sinécdoque. Consiste en nombrar una parte para designar el todo y viceversa, es decir, nombrar el todo para designar una de sus partes. Por ejemplo, ¿no? Cuando dice parte por el todo, ¿no? Nos toca pagar 10 soles por cabeza. Acá hace lo que es una comparación de la cabeza que se indica que es la persona, ¿cierto? Por eso dice parte por el todo.
Y acá todo por partes. Dice, el Perú perdió como siempre en el fútbol. Perú se refleja que habla lo que es un equipo de fútbol. Entonces, esto se llama así. Entonces, son las figuras literarias que vamos a estudiar nosotros. El propósito de ello es que ustedes lo reconozcan para saber ustedes cómo lo encuentran en los poemas, para saber cómo resaltan estas figuras literarias. Tienen que saberlo reconocer. Entonces, chicos, repasen la información y ya nos estamos viendo en clase. Cualquier consulta y pregunta me lo hacen en clase. Chicos, nos vemos. Cuídense.